Hola, te invitamos a compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, y este es el último capítulo. Aquí vemos las palabras finales del apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia, desde el versículo 21. Como habíamos dicho al comienzo, los primeros 20 versículos del capítulo 16 son una parte de la epístola a los Efesios, de aquí que no vamos a hablar de estos versículos aquí. El verso 21 dice: Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Os saludan en el griego o encierran en los brazos, es decir, que les envían un afectuoso abrazo que habla del afecto de Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater hacia los santos que estaban en Roma. Timoteo significa honrado de Dios o amado de Dios. Los que colaboran con Pablo anunciando su evangelio son amados de Dios, de quien ellos han aprendido a amar a aquellos sin mérito alguno que han creído, quienes, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 7, aunque están en Roma o en la influencia de Roma, son amados de Dios, santos por llamamiento, hacia los cuales los que colaboran con Pablo anunciando su evangelio reconocen tener una deuda de amor, como lo dijo Pablo, el principal apóstol de la iglesia, en el capítulo 1, versículo 14 y 15 de Romanos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, las buenas noticias de la gracia traen aparejado también el afectuoso abrazo de Lucio, Jasón y Sosípater, emparentados con Pablo. Lucio significa el que ilumina o resplandece. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo declara: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos o los que no creen, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este evangelio debe resplandecer en la vida de los creyentes, porque es la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El otro emparentado con Pablo es Jasón, que significa salud o sanidad. Su saludo o afectuoso abrazo nos habla de que hay verdadera salud asegurada, tanto espíritu como alma y cuerpo, a través de este evangelio anunciado por Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra guardado es guardado de pérdida o daño por mantener el ojo sobre algo. Y después la palabra irreprensible, es decir, sin falta, sin defecto. Y esto dice para la venida o la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces toda la confianza está en el Dios de paz. Versículo 24 sigue diciendo: Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El saludo de Jasón representa el afectuoso abrazo de sanidad para todo nuestro ser, que viene a través del Evangelio de la Gracia, y no puede ser de otra manera, ya que este abrazo es realmente de nuestro seguro Padre, que es el significado de Sosípater, el otro emparentado con Pablo, y significa Padre seguro o Padre Salvador. Y es únicamente a través de este Evangelio que el Hijo de Dios puede experimentar la seguridad eterna, como lo expresó nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, diciendo: Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre,
que me las dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el versículo 22 de Romanos 16 vemos el saludo de Tercio. Dice: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio fue simplemente secretario de Pablo. Tercio o tercero nos habla del operar del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, a través de la administración poderosa de este Evangelio en nuestras vidas, como un poderoso abrazo en el Señor. Terminaremos con algunas palabras sobre los últimos versículos del capítulo, que son muy importantes, ya que Pablo mismo los escribió después que Tercio había terminado el cuerpo de la epístola en el versículo 22. Dice el verso 23: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Gayo significa soy feliz. Preciosa cualidad para un hospedador. Pedro también exhorta en su primera carta, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Los hospedadores muchas veces no tienen un lugar oficial, pero son muy usados por el Señor con su feliz, afectuoso abrazo de bienvenida, recibiendo a los mensajeros de la gracia y a la iglesia de Dios, como dice Pablo, hospedador mío y de la iglesia. Sigue diciendo: os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Erasto significa amado, y él era tesorero o administrador de la ciudad. El dinero que administraba no era suyo. Él era una persona de confianza a quien se le había dado la tarea de distribuir para la ciudad. Así también en este Evangelio de la Gracia son muy amados aquellos que son fieles en distribuir lo que por gracia han recibido para beneficio del pueblo de Dios. Pablo expresa este abrazo confortador en Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3, diciendo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como exhorta Pedro también en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diciendo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sirva a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto lo aprendemos de nuestro amado Señor, en el cual somos aceptos, aquel que en los momentos difíciles nos abraza y consuela, como dice en Cantares la Sulamita, en Cantares capítulo 2, versículo 6, porque estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. Es una afirmación de parte de la Sulamita. Después tenemos el abrazo del hermano Cuarto. Cuarto o cuatro es el número del hombre en su debilidad. Esto es sorprendente, ya que mayormente los modernos predicadores hoy se glorían en su fuerza. Sin embargo, nuestro débil hermano Cuarto tiene un afectuoso abrazo para estos santos que están en Roma. Esto nos hace acordar al apóstol Pablo predicando entre los corintios este maravilloso mensaje de gracia. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, note, con debilidad, y mucho temor y temblor. Sin embargo, esto no fue un impedimento para
presentar el Evangelio de la gracia de Dios, porque sigue diciendo en el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no llevaba a la gente a poner su fe o su confianza en él, sino en el poder de Dios, como dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo manda saludos a los creyentes en Roma, también de la iglesia toda de Corinto, desde donde la epístola fue escrita. Luego añade su postdata, como es su costumbre, su sana costumbre. En el versículo 24 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Constantemente Pablo escribe de esta manera, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los creyentes. En 2 Corintios 8, el verso 9, él aclara acerca de lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, o el favor de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, dice, se hizo pobre, para que nosotros podamos ser ricos. Somos enriquecidos realmente por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. En el versículo 25 de Romanos 16 dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dios puede confirmar a los santos, pero Él lo hace de acuerdo con el Evangelio y la predicación de Jesucristo, el cual debe estar de acuerdo a la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El apóstol caracteriza el tema de esta epístola con su Evangelio, como él dice, según mi Evangelio. En el capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo lo presenta como el Evangelio de Dios, que él había prometido antes. Pero en el capítulo 16, versículo 25, Pablo presenta además la predicación de Jesucristo como necesaria para la confirmación de los santos. Además, esta predicación o proclamación de Jesucristo está en armonía con la revelación del misterio escondido en secreto desde las edades eternas. Y esto está en contraste con el Evangelio de Dios, el cual ha sido prometido desde antes, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. El Evangelio de Dios se refiere a todos los propósitos de bendición de Jesucristo para la humanidad. Pero el secreto que estaba escondido, la revelación de la gloria celestial, fue dada a Pablo. Como lo expresa Ezequiel, es la rueda dentro de la rueda, la más profunda de las profundidades, lo más alto de la más gloriosa altura, incomparable maravilla del amor insondable de Dios en Cristo Jesús. Es como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, la revelación de un excelente y eterno peso de gloria que Dios ha propuesto para su pueblo, los que son llamados durante esta edad. Leemos nuevamente el versículo 25 con el verso 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según o de acuerdo a la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Los profetas tenían indicaciones del glorioso llamamiento celestial, pero ellos no entendieron. Esto fue reservado a Pablo, el apóstol de la iglesia, para desarrollar el misterio de este gran paréntesis en los propósitos de Dios, el cual se encuentra entre la caída y restauración de Israel, entre el primer y segundo advenimiento de Cristo.
En lugar de ser derrotado Dios por la defección de Israel, Él tiene la oportunidad de cumplir sus más grandes propósitos. Todas las cosas obran para su gloria. Aún la ira del hombre, Él hace que lo alabe. Como dice en Salmo 76, el verso 10, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Estamos viendo constantemente la ira del hombre y trae mucho miedo, mucho temor. Sin embargo, constantemente vemos en la palabra que no debemos tener temor de esto, ya que la ira del hombre le alabará, acarreará alabanza a nuestro Dios. Y por supuesto el hombre tiene más ira, pero también dice la palabra, tú reprimirás el resto de las iras. Dios está en control de todo, así que no tenemos por qué temer lo que el hombre pueda hacer. Todo lleva al cumplimiento de la palabra de Dios. Pablo encomienda a los creyentes a Dios, quien es capaz de confirmarles según su evangelio de gracia absoluta. Esta sola tiene la capacidad. Y el verso 27 dice, al único y sabio Dios, sea gloria por siempre jamás. Amén. Así es como nosotros podemos ver a nuestro Dios, nuestro Padre, como un Dios único y sabio a través de este evangelio de gracia. Dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante o a través de Jesucristo, para siempre. Amén. Este evangelio de gracia nos presenta toda esa buena noticia, pero únicamente a través de Jesucristo. No hay otro evangelio, pero es el evangelio, la buena noticia de Dios. Que el Señor bendiga ricamente este estudio para aquellos que están siguiendo y pueden volver a escucharlo hasta sacar lo más profundo que hay para cada una de sus vidas. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.